Bueno, muchas gracias por venir. Me alegra mucho ver amigos, estudiantes, colegas, prácticamente todas las personas que hicieron posible los libros que están aquí. Julio Paredes, el editor de Ediciones Uniandes, María Ortiz, que ha sido desde el principio quien ha mirado estos libros de arriba abajo, y algunos se han demorado para que salieran mucho mejor, otros han sido rápidos. Este proyecto de Labirinto, cambiándole solo esa pequeña letra y jugando con esa cercanía, incluso lingüística, que tenemos con Brasil y con el portugués, pero que a veces, a pesar de la cercanía, estamos lejos. Es una colección que empezó en 2014, ya hace 5 años, que ya tiene, yo no sé bien los números, pero 17, 18 títulos, pero 18 títulos, eso igual es engañoso, porque, y se va a volver más engañoso, porque algunos tomos tienen 3 libros y son una trilogía, algunos tienen 4 títulos y son una tetralogía. El próximo año se van a publicar 3 trilogías y bajo el vestido de 3 tomos salen 9 títulos. Y bueno, eso no es que yo me lo haya inventado completamente. Creo que hay un fenómeno un poco sorprendente para mí de una serie de autores contemporáneos y recientes, y no solo en Portugal, que más que publicar un libro aislado están publicando colecciones de libros y libros que tienen una gran unidad. Entonces, digamos, uno de los que estaba así sobre la mesa, es muy difícil hablar de todos, me gustan mucho los 2 que pusieron adelante, que son muy diferentes. Es una colección donde eso va a seguir pasando. Niqueche es una novela de la que suele presentarse como la primera novelista, a pesar de que está viva, que si todo sale bien a Paulina Chisian la vamos a tener en noviembre por primera vez en Colombia, y presentaremos con Paulina Chisian justamente Niqueche, esta novela y esta historia de la poligamia, una autora de Mozambique, y que es presentada, pues es raro decir que una persona que empezó a publicar hace unos 30 años y que tiene esta novela que es reciente, sea la primera novelista mujer de Mozambique. Y del otro lado está un autor consagradísimo, lleno de premios, que podría ser más conocido en América Latina, que es Augusto de Campos, y que corona toda la tradición de la poesía concreta en Brasil. Son libros que por lo menos 5 o 6 profesores del Departamento de Humanidades y Literatura, los que están en la colección Labirinto, han ido integrándola en las clases. Aquí estamos solamente 2 de los profesores. Una deuda que yo mismo tengo, que tenemos creo que casi todos en Colombia y en muchas partes, que es conocer el portugués, además de Portugal y de Brasil, tener alguna noción de Angola, Mozambique, Timor Oriental, Cabo Verde y algunos puntos donde hay una gran producción en portugués y que no se conoce. Entonces, así rápido en la mesa está justamente pues un autor consagradísimo y necesario en una edición que reúne toda su poesía y algunos ensayos, que es el de Lenguaviaje de Augusto de Campos, y una autora de Mozambique, como yo traje a Lidia George, que ya estuvo en Bogotá en la Feria del Libro y la novela más conocida, y del otro lado están otros portugueses. Hoy queríamos hablar sobre todo de 3 o 4 de los autores. En el fondo es una invitación a que conozcan la colección Labirinto, también digamos a un diálogo con Pedro, que
está desde diciembre, enero en Colombia, que se va a quedar mucho tiempo, que está dando clases de lengua y de literatura portuguesa, que le interesa mucho la poesía, que también nos falta, pero ha ido entrando en laberinto, pero es mucho más difícil publicar poesía. Y bueno, yo creo que es eso. Le doy la palabra a Pedro para que nos cuente un poco, que para mí es muy importante. Yo he estado, digamos, coordinando esta colección, he tenido muchos apoyos, varios de los libros, además de que he recibido el apoyo de colegas de la universidad, varios han sido apoyados económicamente por la Dirección General del Libro, los Archivos y las Bibliotecas de Portugal, por el Instituto Camões, y las 3 trilogías que van a salir el año entrante, que implicaron una inversión de 18.000 euros, es un aporte especial que hizo una empresa promotora de cultura de Portugal, la Imprensa Nacional Casa de la Moneda, que nos dio una donación a la Cátedra de Estudios Portugueses de 18.000 euros para pagar las traducciones y la preparación de esos libros. Entonces son libros que la facultad ha apoyado, que Portugal ha apoyado, que Ediciones Uniandes desde el principio, incluso cuando yo estaba un poco más lento o titubeando, Julio Paredes me empujaba todo el día que eso no se podía quedar así, y ahora estamos en un ritmo de 4 o 5 títulos por año. Hoy mismo salió hace creo que pocas horas y todavía huele a nuevo Niqueche, y tienen todavía que salir este año por lo menos Cuarto de Desechos de María Carolina de Jesús, que es una autora negra brasileña, y de Germano Almeida, que fue premio Camões el año pasado, El Testamento del señor Nepomuceno, entre muchos otros que vienen. Entonces, digamos, hemos ido tratando de cubrir diferentes territorios. Y lo otro que yo destaco mucho, y no sé cómo ha sucedido en alguna medida con esta colección, tenemos una obligación académica de que los libros tengan paratextos. Hemos encargado a especialistas casi que elegidos a dedo la preparación de algunos prólogos, de algunas cronologías, y si han salido 18 libros, yo creo que fácilmente hay 10, 12 o 14 traductores diferentes. Hay un diálogo con toda la Escuela de Traducción de Obras en Portugués que está en Barcelona, con los traductores colombianos que dominan más el portugués, que viven en Colombia o han ganado premios y viven en Brasil. Y creo que también esto ha servido para ir encontrando y consolidando un grupo de trabajo alrededor de obras escritas en portugués. Yo creo que esta colección, cuando uno la mira, está relacionada parece con la lusofonía, ¿verdad? Tiene muchos autores portugueses de Mozambique, Angola, etc. Y yo creo que es una colección sobre el idioma, sobre la variedad del portugués, más que todo. Y después tiene algunos autores que hablan un poco de lo que es la identidad portuguesa, o que intentan hacer ficción con la historia portuguesa, y después una parte de ficción relacionada con la ficción postcolonial. Gonçalo Tavares es, digamos, un autor que en que estas cuestiones de identidad portuguesa o de historia portuguesa, como él pasa a largo de esas cuestiones, como si su intención fuera mirar solamente el comportamiento humano. O sea, él sigue los personajes y no importa dónde están. No es un autor, digamos, que está describiendo los espacios, etc. Entonces se tornó un autor, digamos, que es muy productivo. Además, el más representado en esta colección, tiene 7 libros, en 4 novelas acá y 3 libros acá. Son textos distintos, en estilos distintos.
Ese es, digamos, una novela que es una tetralogía que podríamos decir que su lenguaje es como cercana a Musil, así con ese estilo ensaístico, sí, pero no demasiado, pero él no nos da toda la comida como se da a un bebé, o sea, no nos dice, bueno, este personaje es así, no, nos deja margen para que nosotros pensemos sobre sus acciones, ¿verdad? Y entonces se pasa la acción en un lugar que uno no sabe cuál es y tiene algunos personajes así raros. Hay mi maestro en Portugal, que infelizmente se murió hace poco, él decía que en estos libros solo hay un momento de ternura, en todos los libros, los 4, y que es cuando un personaje de la segunda novela, que es La máquina de Joseph Walser, no sé si alguien ya leyó acá, ese personaje cuando se separa de la máquina, este es muy contemporáneo, cuando se separa de la máquina, él siente melancolía, ¿verdad? Y siente como cuando uno siente cuando se separa de quien ama por alguna razón, que el corazón también se afasta de su cuerpo, siente eso. Y ese es algo que no estaba, por ejemplo, en el mundo clásico, en que eran los dioses, el destino, los dioses, los mortales y los animales, ¿verdad? O sea, la máquina es un elemento nuevo, es un elemento al mismo tiempo de fascinio y de terror que nos provoca. Que la vida no puede ser solamente trabajo, tiene que tener algo que uno se dedique. Y digamos que Gonzalo, desde mi perspectiva, tiene que ser comparado con los grandes autores como de la literatura universal, como un Dostoyevsky, por ejemplo, también escribió muchísimo. Yo creo que su idea de escritura tiene que ver con eso, tiene que ver con la actividad en que uno piensa su existencia, piensa lo que está haciendo, piensa el mundo a su alrededor, y en ese sentido tiene mucho de un autor clásico, ¿verdad? Y para finalizar esta parte, esto es un conjunto de novelas, y acá este libro que se llama Enciclopedia tiene 3 libros, que hay breves notas sobre la ciencia, breves notas sobre el miedo y breves notas sobre las relaciones. Y faltan 2 más. Y faltan 2 más, que es breves notas sobre la música y breves notas sobre la literatura Bloom. Este es un libro totalmente distinto del otro, o sea, como Pessoa, yo creo, él como escribe en estilos distintos y después organiza sus textos no por heterónimos, pero por series temáticas. Esta es la serie El Reino, esta es la serie Enciclopedia, después a otra serie de textos, otra. Tiene algo también, como en la pintura también es así, algunos se estructuran por el ciclo, el ciclo. Pero esta es una serie que ya está cerrada, o sea, ya no se va a añadir ningún texto a estos libros. Esta es una serie en abierto, o sea que se pueden incluir más. Y es constituida son pequeñas, a veces ficciones o reflexiones temáticas, que Antonio Sáez Delgado dice que es como el humus de su obra, o sea, es un momento autorreferencial, o sea, en que él piensa sus propios temas en un registro más libremente ensaístico, pero corto y denso. Y algunos textos son memorables. Y otra es otra escritora portuguesa brillante, que es María Gabriela Llançó. Y lo que tiene interesante es cómo
para él las influencias no es algo que angustia, como él dice un clásico teórico de la literatura, que la influencia angustia. No, la influencia es un contagio de alegría. O que es malo en la influencia, yo mirar ese y decir, no me influye, no me dice nada, este es nihilismo, es decir, no, este no me dice nada, y que es un poco, y Gonzalo dice, no, esto me influencia, yo voy a crear algo a partir de esto, ¿verdad? Y toda la creación es así, ¿verdad? Uno está leyendo y después descubre algo y decide pintar algo, hacer una película, o sea, la influencia es decisiva desde los clásicos, desde siempre. O sea, nadie crea nada a partir de la nada. Ser original es volver al origen, dice la etimología. Entonces yo creo que esta obra, Breves Notas sobre las relaciones, deja claro su posición literaria y deja claro algunas de sus influencias. Esta es la única colección a nivel hispanoamericano. Kriller 71 publica mucha poesía brasileña en Barcelona. La Umbría y la Solana está publicando autores desde hace unos 2 años en Madrid, pero esta es la única colección que yo creo que quiere estar dedicada al portugués como lengua y no solo a un país, y por eso lo que falta pues es inmenso. Hay países donde está solo un autor y eso quiere decir que si tenemos tiempo y condiciones, una colección que yo creo que en títulos son más o menos 25 en 5 años, pues podría crecer a ese ritmo, porque material hay muchísimo y hemos logrado mantener una parte de los recursos que recibimos anualmente de Portugal para financiar esto de forma constante, a veces comprando traducciones y revisándolas, en muchos casos, en casi todas, yendo a hacer las traducciones por primera vez, y muchos de los libros que están en la colección Laberinto existen en Colombia, no existen en otros países, e incluso le han dado ideas a los autores. Gonzalo M. Tavares no había publicado con Six Parral El Reino, la tetralogía. Primero se publicó en Ediciones Uniandes y después hicimos el negocio o la sesión para que se publicara, que ahora se encuentra ese mismo libro que se publicó aquí en España y en otros lugares. Onyaki publicó una trilogía con nosotros que todavía no existe en portugués, y entonces hay libros que ya eran agrupables y que se agruparon aquí, también con la idea de que cada volumen al máximo sirva de una presentación panorámica de un autor, y que en principio a partir de 1 o 2 libros, cuando son muy completos, un estudiante pueda llegar de forma amplia a un autor que no conoce. Ese es el espíritu que está detrás, dar a conocer nombres que de otra manera sería difícil, y nombres que hace 10 o 20 años yo creo que era como un sueño imaginar que podíamos tenerlos. Además de que hemos logrado, digamos, llegar a unos precios competitivos, estamos tratando de que esto suceda al máximo y claramente que queden por debajo de lo que son importaciones que llegan de España, a veces tan caras. Entonces es un proyecto con el que yo ando muy contento, muy anclado en la universidad, en el sentido de que también uno de los criterios es que estos libros que se publiquen, algún profesor los incluya en sus programas, y creo que prácticamente todos los libros que están aquí en algún momento pasaron por un programa de la Universidad de los Andes al menos, y ojalá vayan llegando a muchas otras.